Muy bien. Conectando al servidor en la nube. Ya. Muy buenas Listo, noches. Dante. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Director Global? El día de hoy tenemos a Javier Chávez como nuestro expositor de un importante tema denominado Kanban para la gestión de proyectos. Este tema creemos que es de suma importancia, que permitirá a ustedes conocer cómo aplicar este método, ¿no? A través y con su herramienta de tablero visual para poder agilizar, ¿no?, las tareas y los trabajos asignados a las personas. Como les había dicho, nos acompaña Javier Chávez. Él es profesional, licenciado Javier Chávez, PMP, Scrum Master, con amplia experiencia en gestión de proyectos y gestión de servicios. Bien, adelante, por favor, Javier. Muchas gracias, Dante. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Bueno, desde hace un tiempo, ya hace tal vez unos pocos años, empezó a ponerse de moda el esquema de la agilidad, ¿no? Para el tema de la gestión de proyectos. Hasta hace 5 o 6 años, de repente, el rey en todo lo que era metodologías de gestión de proyectos era lo del PMI, ¿no? El PMP. Estábamos todos metidos ahí, pero de pronto, silenciosamente, empezaron a aparecer los esquemas ágiles, ¿no? Se fueron metiendo, ¿no? Primero a través del mundo del software y de ahí a través ya, pues, se extrapoló un poco a todos los otros tipos de proyectos que se veían, ¿no? Y dentro de ese esquema, ese mundo de la agilidad, aparecieron pues una serie de enfoques metodológicos, como por ejemplo el Scrum, que es de repente el más utilizado actualmente. Especialmente, recordemos que todo eso viene del mundo del software, ¿no? Kanban también es una especie de método complementario que nos permite gestionar el flujo del trabajo, el workflow, ¿ya? Entonces, no es, es un método como Scrum que tiene una serie de elementos, ¿no? Como ceremonias, tiene un equipo de trabajo, participantes, el product owner. Kanban no lo tiene tanto así, porque es un esquema, un método de trabajo que se centra especialmente en poder controlar el workflow, ¿ya? Ese es el tema. Que no hayan cuellos de botella, que el trabajo no se desborde, ¿ya? Y esto viene un poco en base a, vamos a ver en las láminas, a los esquemas que vinieron desde el Japón, ya desde el siglo pasado, desde la mitad, en base a lo que fue inicialmente el esquema Lean, Toyota, ¿no? Todo lo que fue el Just in Time. Entonces vamos a ver cómo Kanban evoluciona desde un método para lo que es la gestión del flujo de materiales en una operación, por ejemplo, automotriz. Luego ya evoluciona y bueno, pues aparece ya en este siglo como un tema ya de desarrollo de software y luego migra hacia los esquemas ágiles, ¿no? Porque no debe confundirse, ¿no? Oye, estamos hablando de proyectos Kanban, pero hay un esquema Kanban que ya tiene muchísimas décadas trabajando, ¿no?, en las áreas de operaciones en logística. Entonces vamos como el esquema va saltando, se va adaptando a la realidad, así como el coronavirus, ¿no? Dicen que se va a adaptar y con el tiempo va a ser menos letal porque el virus tampoco es tonto y tiene que sobrevivir, no puede matar a toda la humanidad, ¿no? Entonces tiene que poder existir y va evolucionando, mutando. Muy bien, entonces, bueno, acá hay una reflexión del amigo John Lennon. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes, ¿no? Nos vamos planificando la vida, todo, y de pronto van sucediendo las cosas en el día a día. Entonces, no se nos puede escapar la realidad, ¿no? No podemos planificar tanto, porque a veces la realidad es un poco tirana, ¿no? Como dice la canción. Y tenemos que estar adaptándonos a los cambios. Entonces tenemos que estar con un ojo en la realidad. Eso es un poco el mundo de la agilidad, ¿no? Que ya John Lennon nos estaba un poquito visualizando sin querer en su método, en su filosofía personal, ¿no? El amigo John Lennon, ¿no? Es curioso ver que en el mundo de la música, como los proyectos musicales que vienen a ser álbums o de repente películas, van surgiendo en un entorno de mucha adaptación, de mucho cambio, porque el guión mismo no está del todo terminado. La película se va adaptando al correr de las semanas, o el álbum que sacaban los artistas también, los long plays o álbums en CD, no estaban del todo delimitados. Entonces, el esquema ágil también de alguna manera se puede aplicar para ese tema de proyectos audiovisuales o artísticos donde no está realmente el alcance totalmente determinado desde un inicio, ¿ya? Entonces, Kanban enfocado en un enfoque metodológico de gestión ágil de proyectos, ¿ya? Por si acaso, por ese lado viene el tema de Kanban para los proyectos, en esta etapa específica de la gestión, ¿ya? Bueno, mi nombre es Javier Chávez, como ya me presentó el ingeniero Dante Antiporta.
Soy PMP, Scrum Master, licenciado en Administración de Empresas, egresado de la maestría MBA de EUDE. Tengo más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y en el sector de las tecnologías de información. Ya algunos años también usando frameworks ágiles, como el Scrum, y últimamente, bueno, el tema de Kanban, y bueno, amplia experiencia también con las metodologías del PMI. Todos sabemos que el PMI también está migrando un poco ya hacia el esquema ágil, porque no puede, tiene que sobrevivir, ¿no? No le puede pasar lo que le pasó a Kodak, que se quedó, ¿y qué pasó? Que los nuevos esquemas de audiovisuales surgieron, lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Blockbuster o Netflix, ¿no? Si no te adaptas, mueres. Entonces, PMI también se está adaptando de alguna manera. Ustedes saben, los que están metidos en proyectos, que en enero del año que viene el examen de PMP va a cambiar. Ya cambió un poco porque ahora a partir de mayo lo están permitiendo que se pueda dar en línea. Entonces, PMI vea el avanzar, la ola ágil, cómo llega. Entonces, PMI lo que hace es sumarse a la ola ágil, ¿no? Entonces, el comienzo. ¿Cómo es que nace todo este tema de Kanban? ¿No? Uno dirá, ¿de dónde aparece el Kanban? No, no confundirlo con el Lean Business Model Canvas, ¿no? Que es otra cosa que tiene que ver con modelos de negocio. ¿Ya? Entonces, el comienzo. Vamos a ver un poco cómo comienza esta famosa historia de Kanban, que viene realmente desde el Oriente. Ya realmente viene de Estados Unidos, si somos rigurosos estrictamente, pero es algo involuntario, ¿no? Porque los señores japoneses lo que hacen es, luego de la guerra mundial, Japón, un imperio derrotado, tenía que levantar nuevamente su industria, ¿no? Entonces lo que hacen los japoneses, los señores de la Toyota, se van a Estados Unidos a observar las mejores prácticas, ¿no? En la industria y observan las prácticas de los supermercados. ¿Cómo es que en los supermercados americanos, una vez que se terminaba en una góndola, por ejemplo, de algo de la leche, automáticamente lo reponían? Entonces, ese esquema, yo dije, qué interesante, ¿no? Ese esquema puede ser muy adecuado para nuestra fabricación de temas de automóviles, ¿no? Para las partes. Cómo se fue forjando lo que es just in time, ¿no? De poder hacer el método pull, de jalar un poco el tema del inventario más que de empujarlo, como se hacía tradicionalmente en la industria en general, que tú produces en cantidades, en base a una demanda estimada, las proyecciones de repente de un departamento, ¿no? de la empresa, y fabricabas y ponías, pues, ¿no? Los productos o el inventario. Acá la idea cambió, ¿no? Vamos jalando lo que vayamos necesitando, ¿no? A partir de ahí van haciendo un poco el tema de Kanban. Vamos a ver, ¿ya? Bueno, Kanban viene de dos vocablos, ¿no? En japonés, el vocablo, ¿no? Kan, que es visual, y Ban, que viene a ser tablero. Entonces, es un tablero visual, es una metodología, un enfoque metodológico muy visual de gestión. ¿Ya? Eso permite que también permite algo que es la mejora continua, porque uno puede estar observando siempre el flujo del trabajo, sea lo que sea que esté gestionando, ¿no? De repente órdenes de comida rápida, flujo de materiales de un tema logístico, tareas que entran por un tema de desarrollo de software. Entonces, la gestión visual es bastante ágil, ¿no? Entonces, se encuadra en ese tema. Pero esto viene de dos palabras, ya Kan, visual, y Ban, tablero. Es un tablero visual que nos permite hacer una gestión óptima, ¿ya? Del flujo del trabajo, del workflow. Bueno, un poco de historia, ¿no? ¿Cómo nace este tema? Nace entre los años 40 y 50 por medio de Toyota, ¿no? Como les estaba comentando, el señor Taiichi Ohno, uno de los genios de la Toyota en ese momento, se va a Estados Unidos con un grupo de personas y observan el esquema como les menciono, de las mejores prácticas en ese momento de la industria americana y observan el tema de los supermercados, tipo wow, ¿no? Y se les prende el foquito y dicen, esto puede ser aplicado para lo que viene a ser el tema de Toyota, ¿no? Entonces ellos regresan y como en parte esto y otros enfoques de calidad que fueron explotando, ¿no? En el Japón, hicieron pues que la industria japonesa tomara por asalto finalmente en los años 60, 70 el mundo, ¿no? Con tema de relojes, el tema automotriz. Bueno, podemos ver cómo el enfoque waterfall, ¿no? De lo que es el enfoque predictivo, ya en los años 70, el enfoque de Scrum que tuvo un poquito su inicio el año 86, el 2001 viene el manifiesto ágil, el 2003 aparece lo que es el Lean Software Development con la señora Mary Poppingick, una de las que escribió un libro famoso de esto. Luego ya en 2011 Eric Rice nos sorprende también con el enfoque en su libro de lo que viene a ser el Lean Startup. Y todo esto de alguna manera es un poco los antecedentes de lo que luego venía a conocerse. Bueno, varios enfoques que hasta ahora se utilizan obviamente para los modelos de negocio,
de las startups, por ejemplo. El Lean Startup es una metodología muy utilizada. Y el Kanban, ¿no? También que apareció, como les digo, en un enfoque, fíjense, de los años 40, para el control de materiales, de autopartes, ¿no? De inventario físico, como a través de la historia va mutando y va apareciendo en el mundo del software. Y bueno, ahora finalmente ya en el siglo XXI, en esta década, ya se utiliza para una serie de enfoques de sectores de la industria que no tienen nada que ver necesariamente con la parte automotriz, de materiales o de software, ¿ya? Este tema de Kanban se enmarca dentro del mundo Agile actualmente. Recuerden que los proyectos ágiles no es que todo proyecto deba llevarse con un enfoque ágil o todo proyecto deba ser predictivo. Por ejemplo, los proyectos de construcción, donde todo está monolíticamente ya preestablecido, un estadio, un edificio, ya se sabe hasta el centímetro, ¿no? Cómo va a ir el tema de las vigas, las columnas, ¿no? El concreto. Ahí cae muy bien el enfoque predictivo. Pero, por ejemplo, en los proyectos de software, donde hay mucho cambio en los requerimientos de los usuarios, pues el enfoque ágil cae muy bien, ¿no? Entonces, Kanban, recuerden, ¿no? Estamos hablando de un enfoque metodológico que se asocia al mundo ágil, ¿ya? El término Kanban aplicado a la gestión ágil de proyectos se refiere a técnicas de representación visual de información para poder mejorar la eficiencia en la ejecución de las tareas de un proyecto, ¿ya? Entonces, Kanban, nuevamente, ¿no? Asociado el tema de el enfoque ágil, así como Scrum, así como el enfoque de mejora continua también de Kaizen, que es un enfoque que se recoge para el mundo ágil. Kanban también lo es. Y hay una serie de libros que acá los estoy pintando también, que después uno los puede revisar y son muy interesantes, ¿no? Cómo es que este tema inicia y después empieza a agarrar fuerza, ¿no? En el mundo. Kanban no prescribe una serie de pasos o métodos. O sea, no existe algo como el método de gestión de proyectos Kanban monolítico, estructurado. Incluso Scrum viene a ser de alguna manera un enfoque metodológico relativamente armado y que tiene una serie de componentes. Kanban no lo es tanto. En su lugar, la intención es, fíjense, ¿no? Respetar, iniciar los roles y procesos que actualmente se tienen en la organización. Y a partir de ahí, estimular cambios continuos. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es darle una especie de chasis de armazón a lo que ya existe, a los roles y procesos, y con eso vamos a trabajar. ¿Ya? Bueno, acá hay otro de los libros, ¿no? Que he pintado en las diapositivas, ¿no? Guía definitiva de la metodología Kanban para desarrollo de software ágil, del señor James Edge. Bueno, un poco de dónde viene todo esto, el esquema del framework y todos los enfoques que dieron finalmente vida a lo que es el enfoque de gestión de proyectos de Kanban que conocemos ahora. Vamos a repasar un poco acerca de los enfoques metodológicos y las mejores prácticas en las cuales se encuadra Kanban. El enfoque ágil nos dice que en lugar de diseñar un gran plan, ¿no? Porque el enfoque predictivo waterfall clásico y tradicional, lo que te dice es que tú primero tienes que hacer el plan, ¿no? Planificas todo el proyecto y de ahí comienzas a ejecutarlo. Bueno, con algunos controles de cambio, obviamente, pero de alguna manera puedes planificar todo desde un inicio. Eso, eso está bien en algunos tipos de proyectos, ¿no? En algunos sectores de la industria, como por ejemplo, digo, el de la construcción, pero en el de software tal vez no cae tanto. En los proyectos de software, tú puedes estar acabando el proyecto y aún así los usuarios pueden no estar contentos con pantallas, reportes, los requisitos. Puede ser que la semana antes que vas a entregar tu proyecto, el usuario, el cliente te diga, ¿sabes qué? Formatea esa basura, no lo quiero ver más, comienza de nuevo. Eso no va a suceder en un proyecto de construcción, por ejemplo, ¿no? Pero en el mundo del software puede ser. Entonces, no es posible en algunos tipos de proyectos poder hacer el gran plan desde un inicio y poder nuevamente, luego ejecutar lo que ya se planificó. En algunos casos, el escenario es muy cambiante, entonces tenemos necesidad de poder utilizar metodologías adaptativas, ¿ya? Entonces, Agile permite cambiar la dirección de un proyecto sobre la marcha. El enfoque ágil consiste en muchas metodologías superpuestas y entre ellas tenemos a lo que es Kanban. Como decía, existe obviamente también el enfoque Scrum, que es un enfoque bastante completo, la programación extrema y otros enfoques ágiles que se utilizan con bastante éxito para la gestión de proyectos. Kanban es un enfoque también que viene dentro de esa ola, ¿no? Scrum. Scrum es uno de los enfoques metodológicos de ágiles mucho más utilizados en la actualidad. Scrum, tanto Scrum como Kanban son modelos Lean y Agile.
Se pone mucho foco en el objetivo, la optimización de los medios, la entrega frecuente de valor y en la mejora continua. Recuerden que estos métodos se asocian a algo que se llama el control empírico de procesos. El enfoque anterior, el enfoque monolítico predictivo waterfall, se asociaba mucho a lo que llamábamos el control estadístico de procesos. Ojo, no quiere decir que todo eso ya no sirva y no se utilice más. Claro que se utiliza, pero de alguna manera todo se ha tratado de simplificar, aplanar. Así como las organizaciones se aplanaron en los años 90 y en principio del siglo XXI, es algo similar con los proyectos, ¿no? Ambas son prácticas empíricas orientadas a la eficacia y a la eficiencia del proceso. Ese es un poco el esquema de Scrum. Bueno, comparando lo que es Waterfall y Agile, ¿no? El Waterfall, como decimos, es el enfoque clásico predictivo. Bueno, son las dos metodologías más utilizadas para gestión de proyectos, ¿no? Y lo siguen siendo. A nivel mundial, el enfoque más utilizado todavía sigue siendo el enfoque predictivo y el enfoque que actualmente todavía tiene el PMI, por ejemplo. La certificación PMP todavía en el mercado local sigue siendo la más requerida para todo lo que son puestos, ¿no? En el mundo de los proyectos. Pero el enfoque ágil también ha llegado para quedarse y está ganando cada vez más terreno. Ambas metodologías son utilizables, son maduras y se pueden implementar en una gran variedad de proyectos. Incluso lo que se hace actualmente es hacer una especie de híbrido, ¿no? Muchos proyectos hacen una planificación más o menos completa desde un inicio, pero le van poniendo pinceladas ágiles y pueden utilizar incluso los tableros Kanban de repente para hacer el seguimiento del trabajo, ¿no? Es posible eso. Y finalmente es lo que de alguna manera va a suceder, ¿no? Va a decantar todo esto probablemente en una especie de metodología híbrida, ¿no? Muy bien, el método Kanban. A ver, bueno, en el método Kanban, como les mencionaba, los miembros del equipo van jalando el trabajo una vez que tienen capacidad en lugar de que el trabajo sea empujado hacia el proceso. ¿Ya? El método es general y se puede aplicar a cualquier servicio donde el resultado del trabajo es intangible. Hay una serie de, ¿cómo se llama?, negocios o organizaciones que dependen del trabajo, que puede ser servicios, por ejemplo, para lo que viene a ser por ejemplo, no sé, pues las tareas que de repente entran en un call center, la comida rápida, ¿no? Lo que es el desarrollo de software, pueden aplicar en este tema de trabajo que puede ser gestionado con este método pull, ¿ya? El método pull. Muy bien, los pasos de Kanban nos muestran, el Kanban tiene una estructura más o menos ya establecida desde un inicio. Kanban es un método visual, como mencionaba, para poder gestionar el trabajo, el workflow. Entonces, los pasos o los principios de Kanban que también le llaman son, primero, visualizar el flujo del trabajo, ¿ya? Eso lo logramos justamente con ese tablero, que vamos a ver ahora una lámina después, bueno, que creo que hice y que debería estar ahí. Visualizar el flujo del trabajo es importante porque nos permite detectar, ¿no?, muy rápidamente los problemas que están sucediendo, como cuellos de botella o tiempos de repente ociosos, ¿ya? Y nos permite visualizar y poder observar esto y hacer una mejora continua, ¿no?, de lo que viene a ser este flujo de trabajo. Muy bien, pero no solamente está visualizar, ¿no? También lo que dice Kanban es que tenemos que limitar el trabajo en progreso. Limitar significa ponerle un tope, ponerle máximos a cada una de las columnas para que el trabajo no se desborde. No queremos que entren órdenes de trabajo, ¿no?, o tareas incontrolablemente hasta que se llene, como que se desborde uno de los estados, ¿no? Y no se pueda trabajar, porque está tan atorado todo que simplemente se quede el trabajo ahí y entra y simplemente es como un caño que ya se tapó, ¿no?, el lavabo, y empieza el agua, va a empezar a desbordar. No queremos eso. Por eso es importante visualizar y ponerle máximos y también mínimos, porque puede decir también que el personal en algún momento, en alguno de los estados del flujo, del trabajo, veamos que la gente no hace nada. Entonces, oye, podemos de repente insertar más trabajo porque vemos que la gente está ociosa. Pero vamos a ponerle un mínimo también para asegurarnos que siempre la gente esté trabajando. Esos máximos y mínimos vamos a ver que se van a ir graduando con el correr del tiempo. En base a la experiencia, puedes tú ir ajustando estos valores, estos límites, que te van a permitir, como digo, que el trabajo no se desborde y que también no haya muchos tiempos ociosos. Es importante también hacer una administración permanente de este flujo de trabajo, visualizando,
viendo el tema de los límites, si se debe ir controlando, ¿no? Ampliando los límites máximos o mínimos, tiene que haber una gestión de este flujo. No puedes dejar esto en piloto automático. Por lo tanto, visualizar, limitar y administrar o gestionar el flujo de trabajo. Es importante también hacer las políticas de proceso explícitas. Uno debe conocer, los miembros del equipo, en este caso el proyecto, deben conocer muy bien las políticas y cómo es que este flujo de trabajo está determinado. Otro punto importante es también el tema de la retroalimentación y finalmente el tema de la mejorar en colaboración, que tiene que ver un poco con la mejora continua, ¿ya? Y poder ir evolucionando. Muy bien, como decía, ¿no? Visualizar el flujo de trabajo. Los tableros de avance de equipo muestran dónde está el flujo de valor a nivel de equipo. Yo puedo ver, clásico, fíjense ustedes ahí, ya tenemos acá una primera visualización del tablero Kanban, cómo hay unas columnas, ¿no? Que puede ser lo que es la columna. Siempre vamos a tener un backlog de tareas, ¿no? De trabajo que tenemos que hacer. Lo que vamos a hacer es ir priorizando esas tareas, ese trabajo entrante, y lo vamos a ir insertando en el tablero Kanban por lo menos hay 3 columnas clásicas, ¿no? El por hacer, ¿no? El en progreso y el terminado. Entonces, en el trabajo que tenemos por hacer, que acá lo vemos en este tablero como historias, por ejemplo, es un tema de Scrum, algo parecido. Entonces, las historias se priorizan y se van insertando, primero que nada en el estado de por hacer, luego irán pasando una vez que se puede, de acuerdo a los límites que se hayan determinado, se podrá ir jalando el trabajo, ¿no? En el haciendo, ¿no? Se va jalando del por hacer, se va jalando al haciendo, ¿no? Entonces van haciendo el haciendo y finalmente lo van terminando, pasa a la columna determinada. El flujo, como lo ven así, representa la entrega de valor del trabajo, ¿ya? Es importante poder armar el flujo de trabajo en base a los estados reales la naturaleza del trabajo que tú das, el servicio que estés brindando, tenga, ¿no? En el caso del proyecto, pues obviamente tendrás que determinar los mejores estados, las columnas que más se adecúen a lo que refleja el proyecto que estás realizando tú. La visibilidad, como dije en un principio, impulsa la mejora continua, ¿ya? Tenemos en un solo vistazo todo el trabajo. Podemos observar los puntos que están con problemas y podemos ir haciendo esa mejora continua de la cual habla la lámina. Limitar el trabajo, bueno, no hay valor en un trabajo no completado, como decía, ¿no? ¿De qué sirve insertar trabajo y trabajo al sistema cuando este no va a poder ser realizado? Eso solo va a traer confusión, desorden y desánimo en el equipo de trabajo. Saturar un sistema con más trabajo que no va a completarse porque está atascado en el cuello de botella no tiene sentido. Por lo tanto, es importante poner límites. Limitar nos permite terminar el trabajo en proceso antes de empezar un nuevo trabajo. La idea es poder terminar el trabajo que entra y no llenarnos de nuevas tareas, ¿ya? Esa es un poco la filosofía de todo esto. Como decía, el trabajo tiene que ser administrado. La idea de implementar un sistema Kanban es crear un flujo continuo e ininterrumpido. Por eso dice, ¿no? Flujo, un workflow, ¿ya? No queremos que entre y se atasque todo ahí, eso no viene a ser workflow. Entonces, por flujo nos referimos al movimiento de elementos de trabajo a través del proceso de producción. Lo que interesa es la velocidad y la continuidad del movimiento, ¿ya? Flujo de Javier, trabajo. Sí, Javier, ¿qué tal? Hay unas preguntas. Por ejemplo, Elizabeth García en el chat del grupo claro, consulta ¿ya? si Kanban tiene ceremonias, al igual que Scrum, o únicamente se ocupan los 6 pasos para el flujo en el tablero. Sí, no tiene ceremonias, ¿ya? Lo que aparece hace ya algún tiempo es una mezcla que le llaman el Scrumban, ¿no? Que sí, de alguna manera puede utilizar lo mejor de ambos mundos, pero Kanban en su estado puro solamente tiene el tema del tablero, los límites y los elementos que hemos indicado. ¿Ya? No es nativo de Kanban el tema de las ceremonias, como la retrospectiva, etcétera. Pero las puedes utilizar, claro, ¿no? Como digo, puedes aplicar una mezcla de ambos y todo es válido. Recuerden ustedes en general, estimados alumnos, estimados invitados, que en el mundo de las metodologías están ahí los enfoques metodológicos, los marcos de trabajo, son mejores prácticas que tú puedes seguir, pero tienes que adaptarlas a la realidad y armar tu metodología de trabajo real para tu gestión de proyectos. Por lo tanto, incluso en el PMI, que viene a ser predictivo y en teoría monolítico, yo puedo agarrar los mejores elementos,
agarrar elementos de Kanban, de Scrum, de la ISO y hacer una metodología que a mí me conviene para mis proyectos en mi organización. ¿Ya? Entonces, yo puedo aplicar el tema de las ceremonias, lo puedo aplicar a Kanban, claro que lo puedo aplicar, pero no es nativo, ¿ya? No viene originalmente con el enfoque de Kanban. Hay Otra pregunta, una segunda pregunta de Edmé Zárate. Nos claro. consulta, cómo sé qué tanto trabajo puedo asignar? Es decir, ¿cómo me doy cuenta que hay tiempos muertos? Ok. Esto viene, primero que nada, antes de poder implementar el tablero Kanban, tiene que haber una etapa de análisis inicial, de observación y de definiciones. En esa etapa inicial tú tendrás que establecer los límites, ¿no?, iniciales para esto, y estos límites, como dijimos hace un momento, el máximo y el mínimo, para cada estado tendrás que irlos afinando en la mejora continua que vas a hacer ya cuando comiences a hacer el proceso en general, en este caso la gestión del proyecto. Pero inicialmente tiene que haber un análisis inicial, ¿no?, de los interesados que están asociados al flujo de trabajo del proyecto que vayas a hacer, y tienes que determinar esos límites iniciales en base a información histórica, en base a la experiencia, el juicio de expertos que tengan pues las personas relacionadas y la organización en la cual vas a trabajar, ¿ya? Eso es un poco la respuesta por ese lado. Dante, ¿otra pregunta más? Una tercera pregunta y luego avanzamos para luego, ¿no? Y así vamos Claro, atendiendo a claro. las demás preguntas. Desde Alexander Matías Soto, él Ok, pregunta, entendiendo que Kanban tiene métricas, como por ejemplo el WIP, ¿no? Que es la correcto, unidad, la limitación de la unidad de trabajo. ¿Qué correcto. plataforma o herramienta recomiendan para manejar esas métricas? Miren, en el tema, justamente hay una lámina al final que habla de esto. Hay una serie de herramientas. Una de las herramientas más utilizadas para gestionar proyectos, recuerden que estamos viendo el tema de proyectos con Kanban, es el Trello, por ejemplo, el Trello, ¿no? Trello. Y hay una serie de herramientas que te permiten sacar gráficos y reportes y poder obtener las métricas que me estás mencionando. Yo les recomiendo el Trello, Trello se escribe, que es una de las más utilizadas actualmente, y hay otras más también en el mundo del open source, ¿ya? Pero Trello es una de las más utilizadas y que te va a permitir eso. Kanbanize también es uno también que se ha aplicado bastante, especialmente en el tema de la operación, en el tema de logística, y así hay otras herramientas, ya que te permiten manejar el tema de las métricas y ver una serie de reportes asociados. ¿Ok, Dante? Muy bien, Javier. Ya. Continuamos entonces, ¿no? Hemos hablado un poco de los principios o de los pasos. Hay varios nombres que le dan a esto, a estos estados de que nos muestra Kanban. Lo que era primero la visualización, luego limitar el trabajo mediante estos máximos y mínimos, y luego viene pues el tema de la gestión que tiene que permitir el flujo, ¿no? El flujo continuo del trabajo. Esa es un poco la idea. Especialmente poniendo foco en la velocidad y la continuidad del movimiento, ¿ya? Del trabajo. No se puede mejorar algo que no se entiende. Entonces, tenemos que explicitar, poner las políticas de una manera explícita. El proceso tiene que estar bien definido, publicado y debe ser promovido. Entonces, tenemos que hacer en algún punto en el intranet o ponerlo pues físicamente, tiene que ponerse las políticas para que esto sea visual para todos, que todos puedan observar esto. Las personas no se asociarían ni participarían en algo que no creen que sea útil. Entonces, transparencia, poder visualizar no solamente el flujo del trabajo, sino también el tema de las políticas, que quede muy claro para todos las políticas de lo que se está haciendo. Cuando todos estén familiarizados con el objetivo común, podrán trabajar y tomar decisiones con respecto a cambios que les moverán hacia una dirección positiva. ¿Ya? Transparencia, visualizar. Todo esto se asocia un poco con el tema de los principios ágiles, ¿no? El manifiesto ágil, ¿no? Que se dio y que mencionamos en una lámina anterior. Bueno, habían otras, ¿no? El mejora continua, bueno, y el tema de otros principios más. Bueno, el tablero Kanban. Los tableros Kanban, como verán ustedes, permiten gestionar el flujo de trabajo de una manera visual, ágil y muy efectiva. ¿No? Ahí tenemos un ejemplo de tablero, donde tenemos tres columnas clásicas o estados que se llaman, que son el por hacer, el en curso y el hecho. Eso es lo clásico y lo mínimo que podría tener pues tu tablero Kanban, ¿no? El trabajo que yo tengo por hacer. Recuerden que antes de esto, y vamos a ver en la siguiente lámina, hay un backlog, una cola, digámoslo así, de trabajo que se debe poder insertar en ese tablero Kanban, ¿ya? Eso se tiene que priorizar y empezar a insertar las tareas de acuerdo a las políticas que se hayan definido y ir controlando esto en base a los máximos y los mínimos, a los límites que mencionamos. ¿Muy bien? Entonces,
una manera visual de gestionar, ¿ya? El tema de los proyectos. Hay una pregunta también complementaria de Elizabeth García, Javier, con respecto al Claro, tablero Kanban. claro. Elizabeth pregunta, ¿cómo se define el WIP, o sea, el work in progress, ¿no? El trabajo en progreso, y quién lo define? Ok. Como dije, ¿no? Inicialmente el work in progress tiene que definirse en base a un juicio de expertos, de personas que especializadas que conocen la naturaleza del trabajo en la organización. No hay una fórmula. Recuerden que este método Kanban para los proyectos no tiene roles como si tiene, por ejemplo, Scrum, que vienen a ser el Scrum Product Owner, el Scrum Master, ¿no? O el equipo de desarrollo. En este caso no lo hay. Así que tendrás que ser el mejor juicio de expertos de las personas de la organización que puedan definir este work in progress inicial y luego, como digo, tendrá que irse al final. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Ok. Una segunda pregunta, ¿el Kanban es compatible con alguna norma ISO? Eso es Eh, de Esteban. Realmente no hay una norma ISO asociada a Kanban. Ya recuerden que Kanban es un método para poder de alguna manera gestionar flujo de trabajo. Tradicionalmente se ha utilizado para gestionar el flujo de materiales en un tema de cadena logística. Eso ya tiene muchísimos años y está muy maduro, ¿no? Si ustedes ven ahí la literatura van a ver que está bastante. Pero no hay un ISO asociado a Kanban como tal. ¿Ya? No existe como tal. Por ejemplo, para la gestión de proyectos, en general, un esquema similar a lo que es el PMI, tenemos una ISO, ¿no? Hay una ISO de proyectos, ¿ya? Similar que podríamos asociarlo al enfoque del PMBOK, por ejemplo, más o menos. Pero Kanban no tiene una ISO como tal. Recuerden que Kanban es un esquema visual de gestión bastante directo, simple y que, bueno, tiene elementos, pero no tiene una ISO asociada por atrás. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, entonces el tablero Kanban, como dije, hay una cola, un backlog de tareas o trabajo por realizar. Las tareas del backlog se deben priorizar antes de pasar a los diferentes estados como por hacer, en proceso o terminado. Entonces lo que vamos a tener es un flujo de trabajo. Esto debe fluir, ¿no? El trabajo debe fluir, esa es la idea, para poder llegar al trabajo terminado y poder completar pues, todas las tareas que estén entrando. ¿Ya? Eso es un poco, pero fíjense, ¿no? Hay una cola o un backlog que se va a ir insertando progresivamente en los diversos estados que vamos a ir generando. Los estados son las columnas y reflejan el proceso. Es importante desde un inicio, por lo tanto, definir bien el proceso visualmente con los estados más adecuados que nos van a ayudar en este caso para la gestión del proyecto. ¿Ya? Son columnas que reflejan el proceso que sigue el trabajo definiendo el flujo de lo que se hace. Kanban busca identificar los estados por los que pasa el trabajo que hace el equipo y tener visible la información de lo que se está realizando. Esto, como dije hace un momento, permite mejorar para que el proceso de entrega sea cada vez más fluido. Kanban, flujo, flujo de trabajo. ¿Ya? No se avanza de un estado a otro hasta que se cumplan, y sin que se cumplan los requerimientos óptimos definidos previamente. ¿Ya? Entonces, estados, ¿no? Tenemos una cola, tenemos el backlog, una cola de trabajo, vamos insertándolo mediante la priorización que se establezca y tenemos estos estados que tienen que estar bien definidos, ¿no? Eso es una labor importante, así como el work in progress y otros elementos tienen que estar bien definidos para que esto se construya de una manera adecuada. Pero la mejora continua va a permitir que esto pueda ir siendo afinado. ¿Ya? Entonces, estos son los estados que tenemos que definir desde un inicio. Las filas nos permiten tener visibilidad. Bueno, podríamos incluso definir nuestro proyecto sin filas, ¿no? Poder simplemente la gestión de las tareas, pero esto le puede dar un poco más de orden y de visibilidad si lo hacemos por categorías. Entonces podemos tener categoría 1, categoría 2, categoría 3, para poder darle un orden al trabajo o a las tareas que vamos a realizar, que vayan siendo insertadas en la columna de por hacer, en el estado en curso o en hecho. Son una forma de organizar o categorizar la información dependiendo de la visibilidad que deseemos tener. La visibilidad la podemos obtener o podemos desear tenerla por diversos elementos, ¿no? A categorizar, como por ejemplo podemos poder de repente visualizar esto por personas. Tenemos a Pedro, a Juan y a Mateo, y podemos ir observando a Pedro cuál es el trabajo que él tiene en ese momento por hacer.
o cuál es el trabajo que ya tiene en proceso o en curso, ¿no? De un solo vistazo no nos podemos ver a todo nuestro equipo de trabajo qué tareas está haciendo. Ah, Pedro vemos que tiene mucho por hacer y de repente, bueno, en curso no tanto o en hecho ya terminó varias, ¿no? Mateo vemos que tiene una tarea por hacer y ahí se detuvo, ¿no? Entonces podemos tener la visibilidad y podemos, en este caso, por personas, porque así lo deseamos. La visibilidad también se puede dar por prioridades. Podemos poner lo más crítico, medio y lo que no es tan crítico, ¿no? Entonces podemos definir la visibilidad por las categorías que más se nos adecue a lo que queremos nosotros gestionar. Podemos poder hacer la visibilidad también por las categorías, pueden ser de repente por áreas, ¿no? Tenemos 3 áreas en el proyecto y queremos ver la visibilidad por esas 3 áreas. Entonces, las filas me permiten a mí dar visibilidad, ya sea por prioridad, sea por personas o sea por áreas o otro elemento categorizable que yo haya definido. Otro, bueno, no lo han puesto acá, pero nosotros podemos definir también unas columnas que se llaman las columnas buffer, ¿ya? Hay una teoría de restricciones asociada a todo esto, ¿ya? Que me permite insertar una forma también, aparte de los máximos y mínimos que tampoco están puestos en la lámina, por un tema de optimización de la lámina han eliminado algunos puntos, pero tenemos, como dije, los máximos y mínimos para limitar el trabajo y también tenemos algo que se llama las columnas, estados intermedios que se conocen como buffers, ¿ya? Esto parte de una teoría de restricciones del señor Goldratt, muy interesante, pero en este caso para los tableros Kanban me permite también, es otra herramienta que me permite limitar, controlar el flujo del trabajo y permitir que esto no se desborde, ¿ya? Entonces tenemos máximos y mínimos para limitar y también tenemos estos buffers, estas columnas intermedias que me permiten a mí también hacer ese control fino de lo que es el trabajo del proyecto, ¿ya? Los buffers. Bueno, podemos observar algunos casos de éxito, por ejemplo, el caso de éxito de la empresa. Acá estamos hablando, fíjense ustedes, recordemos nuevamente, ¿no? ¿De dónde viene el esquema de Kanban? Viene de un esquema de control de flujo de materiales, un control de flujo logístico de trabajo, ¿ya? Que nació con Toyota y después fue utilizado por muchas industrias. En este caso, Tetra Pak, que es una empresa sueca, ¿no? De origen sueco, pero que estableció también sus fábricas en México. Tetra Pak tiene 3 divisiones de productos. Una de estas es el tema de envases. Entonces, Tetra Pak Querétaro aplicó el tema de Kanban en la cadena de suministro, lo que le permitió en ese momento, es un ejemplo ya de hace unos años, hacer un flujo de material de suministros óptimo, lo que le permitió manejar de una manera óptima, fíjense ustedes, el suministro de más de 9.000 rollos de papel mensuales, ¿ah? Que es un montón, que equivalen a 19.800 toneladas de papel, de rollos de papel que llegaban, bueno, en esta empresa Tetra Pak a México, provenientes del mercado de Estados Unidos, de Europa y de Sudamérica. Esto antes, según narran ellos, ustedes lo pueden encontrar el caso de éxito en internet, este era un tema muy álgido para ellos, ¿no? para el negocio, que ellos llevaban el papel, un parte del core business de ellos, los cartones, ¿no? Los materiales, y con esto pudieron optimizar y hacer que el flujo sea continuo. ¿Ya? Esto, fíjense, es Kanban aplicado a el proceso de control de materiales. ¿Ya? Este mismo enfoque se está utilizando ahora, primero para lo que es el desarrollo de software, como un enfoque ágil, y luego también para otro tipo de proyectos. ¿Ya? Pero este es un caso de éxito en lo que viene a ser el mundo de la operación. Algunas recomendaciones, bueno, muy útil cuando tenemos muy poco tiempo para planificar el trabajo. O sea, tengo algo que de repente no es ni siquiera en el modo de Scrum, que yo tengo el sprint que dura un mes, acá no. Tengo algo que pues es muy corto, ¿no? Y requiero disminuir el tiempo de entrega. Entonces, el Kanban especialmente se puede aplicar para eso. Y Kanban, bueno, me permite una gestión visual, digo, de mi proyecto, ¿no? Como hemos mencionado hace un momento. Kanban se enfoca que en lo que entra salga rápido y que no se quede atascado en el camino, como dijimos, ¿no? Kanban es flujo de trabajo, workflow. El trabajo puede ser realizado por una o más personas. Lo que se gestiona realmente no son a las personas. Aunque yo le puedo dar un enfoque con filas y separarlo por Pepito,
marquito, ¿no? Hiperencejo, pero realmente el objetivo de Kanban no es en sí gestionar personas, sino el trabajo que se va a realizar. ¿Ya? Entonces, es importante notar ese tema de Kanban. Bueno, vamos a, antes de continuar con las preguntas de los asistentes, Dante, creo que tenemos ahí algunos Sí, muy Javier. importantes. Sí, Javier, por favor, si puedes avanzar en la siguiente lámina. Vamos con la, allá. Muy bien, a ver. Bueno, estamos nosotros Director Global, somos una empresa en el rubro de capacitación y especialmente dedicada al mundo de la gestión de los proyectos, la innovación y la agilidad. Como parte de este esfuerzo de capacitación que brindamos en general a la comunidad profesional de Lima y de Perú en general, vamos a iniciar un curso Fast Track de preparación para la certificación PMP. Recuerden ustedes que la certificación PMP sigue siendo la certificación dominante en el mercado en el Perú y en general todavía en el mundo occidental es la más utilizada, ya es la de mayor crecimiento. Entonces, nosotros vamos a dar un curso Fast Track, un curso acelerado de preparación intensiva para lo que viene a ser esta certificación del PMI, la famosa certificación Project Management Professional PMP. Este taller intensivo llamado Fast Track PMP va a comenzar el 20 de junio y va a tener una duración de 6 sesiones, que son sábados y domingos de 9 a 1 de la tarde, y va a durar del 20 de junio hasta el 5 de julio. ¿Ya? La hora es hora de Lima por si acaso. Digo esto porque hay alumnos también que desde el extranjero se están conectando. Y tenemos una super oferta por esta etapa de cuarentena. La inversión normal de este curso era de 1.000 soles, pero ahora usted solamente tiene que invertir 550 soles, incluido IGB, para poder llevar este curso intensivo de preparación para la certificación PMP. Es importante notar que el examen tradicional de PMP, porque seguramente ustedes que están escuchando este webinar, muchos de ustedes han alguna vez, ¿no?, pasado por los conceptos del PMI, de las áreas de conocimiento, de los grupos de proceso, ¿no? El área de conocimiento del alcance, el cronograma, el costo, etcétera, el valor ganado. Todo eso va a estar vigente en el examen actual hasta enero de 2021. Dentro de 6 meses, este esquema de proyecto de examen, que ha estado más o menos presente a lo largo, por los últimos, de repente yo diría 12 a 15 años, va a cambiar radicalmente a partir de enero del próximo año, dentro de 6 meses. El enfoque del examen va a ser un enfoque mucho más ágil. Se va a mezclar con el mundo de la agilidad. Y va a haber una serie de cambios adicionales que va de alguna manera bueno, el examen va a variar, pero va a hacer que al inicio, durante los primeros meses, esto va a ser un poco difícil de poder rendir, porque todavía incluso los materiales no van a estar del todo cuajados, no van a estar del todo maduros. Por lo tanto, la recomendación es rendir el examen antes de enero del 2021, o sea, este año. ¿Ya? Entonces, este taller intensivo va a comenzar el 20 de junio. Los animamos a que se puedan inscribir. Va a incluir el certificado por 35 horas de capacitación, incluidas las horas de autoestudio que damos a nuestra vez en nuestra plataforma e-learning. Y pueden inscribirse, ahí está la dirección, ¿no?, para poder en nuestro link. Recuerden que nuestra página web es www.directorglobal.com y ahí pueden ustedes entrar para hacer la inscripción respectiva. ¿Ya? Entonces los animamos a que puedan inscribirse a este taller intensivo que va a permitir que quedes listo y preparado para poder rendir el examen PMP con éxito. También te guiamos obviamente a través del proceso de aplicación y el proceso de llenado de la información que vas a tener que registrar ante el PMI. Bien, entonces los esperamos en este taller, esperamos que se animen a llevarlo. Por otro lado, tenemos el curso de Innovation Management. Recuerden que Director Global está enfocado en el mundo de la gestión de proyectos, la innovación y la agilidad. Este curso de Innovation Management ha tenido mucha acogida. Ya son varios cursos que venimos dictando y en particular este curso, bueno, recuerden que todos los cursos actualmente son virtuales porque no se pueden hacer cursos presenciales. El curso va a iniciar el 6 de julio y va a culminar el 24 de junio con sesiones los días lunes, miércoles y viernes a través de nuestra plataforma Zoom de 8 a 10 de la noche, hora de Lima. Nuevamente, ¿no?, por el periodo de cuarentena, el curso tiene un costo normal de 1.000 soles, pero en este momento el curso solamente está costando, con una inversión de 650 soles, el curso incluye una certificación internacional por CertiProf. Fíjense ahí el escudo, ¿no?, de la certificación. Nosotros trabajamos con esta certificadora internacional, CertiProf, que es de Estados Unidos, que tiene una serie de certificaciones como Scrum, ISO, tiene Innovation Management, tiene
certificaciones en el mundo de la seguridad y Design otras Thinking. más. Design Thinking también, que es otra metodología para lo que es la innovación. Entonces, los animamos a que ustedes puedan llevar el curso. ¿Qué cosa incluye? Material oficial, biblioteca virtual, una serie de mapas mentales que te van a ayudar mucho a poder comprender esta metodología, este enfoque metodológico de innovación. Un simulador de examen internacional, porque recuerden que viene el precio del curso, incluye el examen internacional. Tenemos un simulador, 18 horas con docente online, certificado para 24 PDUs para las personas que deseen o que estén metidas en el mundo del PMI y quieran pues hacer la renovación de su certificación PMP. Entonces, anímate a llevar esta certificación internacional. Con 650 soles te llevas el derecho de inscripción para el curso y también tu voucher para el examen internacional ante la certificadora CertiPro. Entonces los animamos, tenemos dos cursos, ¿no? Fíjense, en junio el del PMP y en julio el de Innovation Management. Muy bien. Bueno, nuestro acceso a nuestra plataforma educativa por 3 meses, ¿no? Tanto en el curso de PMP como en el curso de Innovation Management. Nosotros tenemos una plataforma e-learning, ¿ya? Que ponemos a disposición del alumnado para que ustedes puedan ahí, van a poder ver los videos grabados, van a poder ver las tareas, el material complementario que les vamos a cargar y los simuladores también para exámenes que también tenemos ahí, tanto para lo que es el examen de PMP como para lo que es el examen de Innovation Management, ¿ya? La plataforma educativa estará disponible por 3 meses luego de haber ustedes llevado el curso, así que es una oportunidad bastante interesante. Nuestra plataforma es muy buena también. Acá hay algunos de los ejemplos de personas que ya se han certificado con la certificación PMP con nosotros. Tenemos bastantes alumnos certificados, varias promociones ya. Ahí yo puedo observar, por ejemplo, a uno de nuestros alumnos más destacados, el ingeniero Elvis Domínguez, que actualmente, luego de haber llevado con nosotros la certificación PMP, enseña en la UNI y tiene presencia también en empresas importantes como consultor senior en gestión de proyectos, ¿no? Él llevó con nosotros la certificación, bueno, se certificó como PMP. Rómulo Lomparte también, Lomparte es otra persona que llevó, y así pueden ver la lista completa de certificados en nuestra página, nuevamente les repito, www.directorglobal.com. Muy bien, vamos a pasar a algunas preguntas que han hecho ustedes a través de las redes. Entonces vamos a ver. Mariela Zárate nos pregunta, ¿qué es mejor aplicar en proyectos donde tengo que juntar lo tradicional con la agilidad? ¿Kanban o Scrum? ¿Cuál es lo mejor aplicar en proyectos en donde tengo que juntar lo tradicional con la agilidad? Bueno, si queremos ser orientados un poco a lo que estamos hablando de Kanban, podríamos aplicar el Scrum, que es una mezcla de los dos, como les menciono. Scrum es un enfoque metodológico bastante robusto y completo, que define roles, ceremonias y otros elementos más. Kanban es un método más simplificado que nos permite hacer un control del flujo del trabajo. Entonces yo diría que una de las mejores recomendaciones sería poder aplicar el Scrum, que es una mezcla de los dos. ¿Ya? Una mezcla de los dos. Esto se puede obviamente mezclar y hacer una simbiosis, una especie de híbrido con las metodologías tradicionales, como la metodología del PMP, por ejemplo, el PMBOK. Nosotros podemos aplicar elementos de Scrum y de Kanban para poder, de alguna manera, hacer que el trabajo sea un poco más ágil en nuestro proyecto tradicional, sin dejar de tener la planificación inicial de repente más o menos detallada desde un inicio, pero podemos aplicar la agilidad en diversas partes del proyecto. Javier, Muy hay bien, una pregunta, antes de que pases a la siguiente de sí, la presentación, hay otra pregunta, una de Díaz Liendo en el chat. claro. Él consulta, ¿cuáles son los roles y las responsabilidades en Kanban? Ya, ok. No hay roles y responsabilidades en Kanban realmente. Es un enfoque bastante directo y sencillo. Tenemos el tablero y lo que se quiere es controlar ese flujo de trabajo. Ya, obviamente, en este caso, nosotros podemos, los roles que tengamos definidos en el enfoque que estemos llevando, o la metodología que llevemos en nuestra organización, pueden encargarse, pues, de poder llevar adelante las diversas partes o el seguimiento y control de todo lo que está pasando en el tablero Kanban, ¿no? Pero no existen unos roles como si los existen, por ejemplo, en Scrum. O también en la metodología tradicional del PMI, donde tenemos un director de proyectos, donde tenemos un analista de negocios. Acá no existen roles como tal nativos de Kanban. Una segunda pregunta y ahí pasamos luego a la presentación. Claro. Bueno,
Pero nos preguntan si podría administrar proyectos con Kanban, pero aplicando otros conceptos de mejora continua, como teoría de restricciones, creo que mencionaste, ¿no? Al conocido Eliyahu Goldart. Exacto. Claro que sí. Nosotros, recuerden ustedes, primero que nada, que como le mencioné hace un momento, la metodología, nosotros realmente, a veces nos acostumbramos a querer agarrar enlatados, ¿no? Agarramos en enlatado y lo queremos usar tal cual. Pero realmente nosotros podemos utilizar los mejores elementos de las mejores prácticas o los enfoques metodológicos y podemos aplicar un Kanban, y claro, Kanban ya trae de por sí incorporado el tema de la teoría de restricciones en la forma de los buffers, por ejemplo, ¿no? Pero podemos insertar los elementos metodológicos que se nos dé la gana, realmente sí. No tenemos por qué usarlo enlatado como tal, ¿no? Ah, Scrum dice que tiene que ser así, voy a ser purista y lo voy a hacer así, y no puedo salirme del libreto. No, podemos aplicarlo y personalizarlo. Pero Kanban ya incluye, sí incluye elementos como el tema de la teoría de restricciones, y recuerden que Kanban se enfoca en la filosofía Kaizen, que es filosofía de mejora continua. Sí podemos insertar nosotros elementos de mejora continua en el tema de Kanban. Es más, ya lo trae incorporado de alguna manera. Muy bien. A ver, muy bien. Entonces, sigamos a ver con otra pregunta acá. ¿Con qué otra metodología se puede combinar para mayor efectividad? Como mencionaba hace un momento, con el Scrum. Podemos aplicar Scrumban, que es una mezcla de lo mejor de los dos mundos. ¿Ya? Es una recomendación. Aparte, es una metodología que está agarrando fuerza y que tiene ya cierto tiempo y está con un cierto nivel de madurez. ¿Ya? Entonces, yo les recomendaría que podrían asociarlo con el Scrum para poder darle mayor efectividad. Vamos a ver. La efectividad de Kanban en proyectos tradicionales y ágiles. ¿En cuál aplica mejor? Kanban, como decimos, realmente está asociado al mundo ágil de los proyectos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aplica mejor de manera nativa en lo que viene a ser los proyectos de gestión ágil, definitivamente. ¿Ya? Eso no quita que utilicemos el tablero Kanban para ciertos puntos en proyectos tradicionales, pero recuerden, Kanban está asociado al conjunto de herramientas o de metodologías ágiles. ¿Ya? Así como Scrum, como programación extrema y otros elementos metodológicos más. ¿Ya? Entonces, la respuesta es, calza más con el enfoque ágil. ¿Cómo se logra mejorar el flujo de trabajo con Kanban? Bueno, acá como dijimos, es un poco, primero que nada, definir el tablero más adecuado en base a los estados, y eso viene en base a la experiencia y el juicio experto de las personas que trabajan en la organización. Luego de eso, lo que vamos a utilizar para mejorar el flujo es insertar los máximos y mínimos, los límites, definir el work in progress y poder utilizar también los buffers de la teoría de restricciones. Con todo eso vamos a tener que ir afinando con la mejora continua y darle una continuidad con una velocidad cada vez más interesante a nuestro flujo de trabajo. Entonces, esos son los elementos que nos permiten mejorar el flujo del trabajo en Kanban. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué criterios se toman para definir prioridades? Bueno, acá tenemos que utilizar los criterios en base a lo que viene a ser realmente el juicio de expertos. Como les digo, no hay una teoría abundante respecto a elementos monolíticos de lo que viene a ser el Kanban para los proyectos en este mundo ágil, ¿ya? Pero las prioridades para poder priorizar se tiene que hacer en base un poco a la experiencia, en base a las personas de la organización, que tengan las mejores recomendaciones para poder definir las prioridades. Estamos hablando, creo que en este caso, del trabajo inicial de la cola, del backlog que se tiene que priorizar, ¿no? Entonces, eso tiene que ser efectuado por las personas que más conozcan en la organización, que conozcan el tipo de proyecto que vamos a llevar adelante. Ya no hay una regla exacta como tal. Nace de una serie de elementos de calidad y de mejora continua. Kanban se alinea con lo que es el just in time, se alinea con la filosofía Lean, ¿no? Tiene que ver con el Kaizen y la mejora continua. Viene asociado a las metodologías Pool, obviamente, y en este mundo ya actual, lo que se hace, Kanban ha hecho es relacionarse obviamente con los sistemas o las metodologías ágiles. Necesariamente está asociado al mundo ágil, ¿ya? Compatible con normas ISO, Kanban es un método de gestión que, recuerden, ¿no? Kanban no
modifica los roles o los estados, el estado del proceso que tú tengas en tu organización, en el flujo de trabajo actual. Por lo tanto, no es incompatible con las normas ISO, es una forma de poder gestionar más óptimamente el trabajo que ya existe en tu organización con los roles que ya existen también. Ya no es un método para cambiar. Otro tema es el mundo Lean, que puedes aplicar obviamente a reingeniería de procesos y todo, pero Kanban no va por ese lado. Así que sí es compatible con normas ISO, sí es compatible, no choca. ¿Cómo gestionar proyectos? Como Manuel Marín nos pregunta, ¿no? ¿Cómo gestionar proyectos con una excesiva cantidad de actividades, pocos recursos y colaboradores que no se involucran? Bueno, acá recuerden ustedes, colaboradores que no se involucran. El mundo ágil cree mucho en las personas, más que en los procesos. Por lo tanto, por ejemplo, Scrum, ¿no? Te dice que el equipo de desarrollo es un equipo relativamente independiente, ¿no? Entonces, lo que necesitas tú para que los colaboradores se involucren, el involucramiento de las personas, del equipo en general, de los colaboradores, tienes que dar mucha libertad. Ya tienes que empoderar al equipo en general, a los colaboradores. Tienes que hacerlos sentir bien, en un ambiente de trabajo adecuado, feliz. Entonces, eso de alguna manera va a lograr que los colaboradores se involucren más, ¿no? Y esto pueda fluir un poco mejor. Una excesiva cantidad de actividades, justamente el tablero Kanban es ideal para esto, ¿no? Si tú tienes una cantidad grande de actividades y las quieres meter de lleno del proceso todas juntas, te vas a atorar. Por lo tanto, Kanban permite justamente limitar el trabajo de esas actividades, controlarlo de una manera adecuada, ¿ya? Ponerle las pausas adecuadas para que el trabajo fluya. Esa excesiva cantidad de actividades va a fluir de alguna manera más óptima a través del tablero Kanban, ¿ya? Los pocos recursos que tengan y la gran cantidad de actividades van a poder ser mejor manejadas a través del control que nos da justamente el enfoque del método Kanban, ¿ya? Entonces, por ahí va un poco la respuesta. Javier, hay una Manuel. pregunta en el chat de Alexander Matías. Él Sí, pregunta, ¿es posible escalar en Kanban? Kanban a nivel de portafolio. claro. El portafolio, sabemos que los portafolios de proyectos son conjuntos de programas y o proyectos que están de alguna manera alineados a los objetivos estratégicos de la organización. Kanban es un método ágil para gestionar los proyectos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, nosotros podríamos gestionar, aplicar Kanban como metodología de gestión de proyectos. Y estos proyectos, no es el Kanban en sí el que se va a asociar a los portafolios, son los proyectos. Los proyectos se pueden asociar en programas y los programas y proyectos en general se podrían asociar como un portafolio. ¿Ya? Por lo tanto, Kanban no es incompatible con eso, porque es una forma de gestionar el proyecto. El portafolio está asociado a los proyectos y los programas, no al Kanban en sí. Muy bien, vamos a ver otra pregunta acá. Bueno, agradecemos pues a Miguel Samayoa, a Julio Lanza, a Franklin Mamani, María García, Jorge Melgar, Karina Alfaro, Cristian Pineda, César Chávarri, Mariana Montoya, Robert Yurivilca, Heidi Castro y nuestros demás participantes en este webinar, quienes también formularon sus preguntas. Esperamos haber despejado sus dudas con las ponencias que hemos hecho el día de hoy. Hay más o menos unas 90 preguntas, no podemos responderlas todas, disculpen, por el tiempo, ¿no? Pero hemos tratado de agarrar algunas representativas. Le damos las gracias a todos ustedes. Y Dante, de repente, para algunas palabras finales, a ver, te cedo la palabra. Sí, por favor, si puedes avanzar en la siguiente lámina. Muchas A ver, gracias. Ok, ok, queremos invitarles para la próxima semana, donde estaré exponiendo el tema la gestión de riesgos en los proyectos. Va a ser el viernes 12 de junio a las 7 de la noche, hora de Lima, Perú. Un tema bastante crítico, ¿no? La gestión de los riesgos y cómo estos pueden impactar, por lo general, negativamente en los proyectos. ¿Qué estrategias podemos desarrollar? ¿Cómo puede ser un plan de implementación de riesgos, ¿no? Previo a un análisis obviamente cuantitativo, cualitativo, y bueno, todos los procesos que nos indica el PMBOK y en especial la gestión de riesgos, ¿no? También vamos a tocar algunos tópicos de la ISO 31000, gestión de riesgos. ¿Puedes avanzar, por favor? Entonces claro. están cordialmente invitados para la siguiente semana. Y recuerden, nosotros contamos con simuladores, exámenes, brindamos cursos y talleres online actualmente.
brindamos la asesoría personalizada, ¿no? Para que ustedes puedan certificarse de manera rápida y efectiva. Contamos con expertos en gestión de proyectos, hacemos capacitaciones a la medida, formamos líderes que transforman. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y también en nuestra página de YouTube, donde este y todos los demás webinars que hemos desarrollado de manera gratuita, con mucho conocimiento, están libremente para que ustedes los puedan consultar. Entonces les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también que nos sigan en Facebook. Pueden comunicarse con nosotros a los números que figuran ahí en pantalla, al 993-475876, al 9212-43017 o al 997-90-9126, y también pueden hacernos las consultas vía WhatsApp. Y también, obviamente, enviándonos un correo a informes@directorglobal.com. Bien, muchas gracias, Javier, felicitándote por la excelente exposición. Gracias, Esperamos muchas que gracias. haya aterrizado los conceptos de las personas, hemos respondido a las preguntas también que nos han hecho llegar y te invitamos a un próximo webinar también a desarrollar, ¿no? Más adelante. Muy Claro, bien, claro muchas que sí. gracias a todos ustedes por su presencia y estaremos comunicándonos en la siguiente semana. Aquellos que desean inscribirse para el siguiente webinar pueden visitar nuestra página web www.directorglobal.com y ahí van a ver el banner correspondiente al webinar de gestión de riesgos en los proyectos. Muchas gracias. Gracias a Hasta una todos. próxima oportunidad.